se está haciendo efectiva en estos momentos. Y debo de felicitar con mayor cuestión, con mayor premura al ingeniero que me antecedió en la palabra, el economista Byron, porque ha demostrado en forma pormenorizada y dando los elementos que son verificables, toda la actuación del INE, claro, de la administración actual, frente al Censo Ecuador 2020, que se realizó en el 2022 por el sitio de la pandemia. Bueno, debo de pensar indicando de que el ingeniero habló sobre el tema prácticamente de la parte organizativa, cómo funcionó y cómo funciona aún en el censo. Yo voy a dar lectura a ciertos testimonios de personas que como nosotros, y me incluyo, fueron afectadas por este censo mal hecho. Personas que no fueron censadas e incluso se atrevieron a dar sus nombres para que en efecto sean verificados estos datos. Dice así, me acompaña una ayuda a memoria. Conocedores de los procedimientos con los cuales se realizó el Censo Ecuador 2020, me ratifico en testificar que las visitas a las personas en que en calidad de inquilinos viven en mi vivienda aún no fueron realizadas en la debida forma, quedando sin registro o censo dos personas las cuales no se encontraban al momento de la visita de los señores censistas. Otra persona, conocedores igualmente de los procedimientos con los cuales se realizó el Censo Ecuador 2020, me ratifico en testificar que las visitas a las personas que habitan en mi vivienda no fueron realizadas en debida forma, quedando sin registro dos personas las cuales viven actualmente en mi vivienda. Este es mi caso, porque fueron mis dos hermanos, los cuales aún viviendo ahí no fueron censados mientras yo fui parte como supervisor del censo de aquel tiempo. Un caso también muy sui generis que conocimos de cerca es el de la vivienda del doctor Saporta, ex candidato a asambleísta, que tampoco fue censada los integrantes completos de dicha vivienda. Increíble. Pero vamos a la cuestión de campo, porque hay dos situaciones. Lo que se da en el campo también se refleja en la parte organizativa. ¿Qué sucedió en cambio? En el campo. Así dice, como en estos casos muchos, pues vecinos de nuestra comunidad o barrio también nos dijeron y nos dieron su testimonio, pues los censistas sencillamente daban por censado con una sola visita dichas viviendas y dentro de ellas los lugares correspondientes. Luego está el tema de que al no acudir, es decir, no hacer una segunda visita para tomar la entrevista correspondiente, se llamaba por teléfono, es decir, fueron censados vía WhatsApp, los cuales no están contemplados en dicha metodología de censo. O si no, increíblemente, preguntando a vecinos del sector. Cuando un grupo de censistas, 5 a cargo de un solo supervisor de censistas, estaba incompleto, es decir, había 4 o 3 censistas, todos tenían la misma carga de trabajo. Y esto, unido a la inseguridad, provocó muchas deserciones porque tenían que cumplir la misma carga de trabajo. El tema de la capacitación. No debemos olvidar de que el censo era de población, viviendas y primero de comunidades, de tal manera de que la calidad de las capacitaciones debió de ser un elemento fundamental a la hora de definir el tipo de vivienda. Si era una vivienda villa o casa, media agua, cuarto, departamento, etc. Es decir, un manejo correcto en el tema de conceptos y definiciones y sin lugar a dudas los conceptos sobre etnia e identidad de género, preguntas de apreciación personal y de autodefinición. La falta de una adecuada capacitación, como decía, se puso en evidencia cuando en el tema de la autodefinición étnica no se preguntó a la persona durante el proceso de la entrevista la respectiva pregunta, haciendo la respectiva consideración y esperando la respuesta correspondiente, sino que se llenaba el campo correspondiente y la respuesta con el criterio de quién censaba, no de quién era censado, lo cual ocasionó una afectación directa a la calidad de los resultados del censo, puesto que no se puntualizó, incluso en las reinstrucciones que se daban, la delicada importancia de estas variables poblacionales, que son los grupos étnicos. De la logística, es decir, la llegada de los chalecos, cuando ya empezamos en la parte operativa, para identificar a los censistas, llegó con destiempo, es decir, una semana de retraso después de que se inició las labores de campo. Y no a todos les llegó el uniforme, es decir, llegó incompleto. Las tabletas adquiridas no garantizaban un correcto funcionamiento, pues fue bien conocido que por todos que al ingresar cierto número de formularios o entrevistas de viviendas censadas, estas tabletas empezaban a colapsar y se detenían, y luego se borraba toda la información de todo lo subido hasta este momento.
obligando a las personas censadas a volver a dar toda la información por segunda y a veces, en algunas ocasiones, hasta por tercera vez, lo cual ocasionó que las personas desistan de ser censadas. En el tema de seguridad, en el tema de seguridad, todo un suceso, pues en la misma sede, el señor coordinador de sede nos manifestaba de que era mejor no salir uniformado. Y así se empezó a censar, pues el argumento era de que así uniformado podríamos ser más bien un blanco fácil de identificar por los amigos de lo ajeno. ¿Qué originó esta situación? Pues que al visitar las viviendas de cada área de empadronamiento y al no estar correctamente identificados, muchas personas se negaron a dar la información correspondiente a sus viviendas y hogares. Nunca se nos asignó policías o militares para que resguardasen nuestra integridad en campo, como se había mencionado por los canales incluso de televisión, es decir, se engañó a la opinión pública, pues no es cierto que el INE coordinó con policías y fuerzas armadas la seguridad para todos los censistas, eso fue un engaño, compañero. Y si por un caso un perro nos mordía, nosotros mismos tenemos que comprar de nuestro propio peculio el antibiótico correspondiente. Ante tal situación, al ocurrir los recurrentes asaltos y estar en peligro nuestra integridad física, se empezaron a dar nuevas deserciones a todo nivel, desde censistas hasta supervisores de cobertura. Y esto ocasionó la afectación a los resultados del censo, pues o se censaba en forma incompleta o simplemente hubo áreas de empadronamiento que no se censaron en el peor de los casos. En el tema cláusulas de los contratos civiles del INEC con las personas contratadas, el INEC, por la naturaleza de las actividades desarrolladas o generadas en campo, podrá, decía una cláusula, contratar una póliza contra accidentes personales, misma que cubrirá al personal que realiza este operativo de acuerdo a la planificación que consta en el plan de dirección del proyecto. Nunca se dio eso, entonces la reflexión es que valdría la pena saber qué aconteció con el contenido de dicha póliza contra accidentes personales. Lo que sí quedó muy claro para todo el personal operativo es de que si sufríamos algún tipo de robo o asalto, se debía de acudir de inmediato a la fiscalía a poner la respectiva denuncia por el robo básicamente de la tablet, perdida el día de las labores, y adicional se nos descontaba una prima de $50 americanos por cada tablet que nos era robada en campo. Y dicha sea de paso, esa tablet nunca presentó un valor en factura. Nunca se supo el valor real de la tablet. Manejo de irregularidades de los recursos públicos o manejos irregulares de los recursos públicos, lo que también afectó a los resultados del censo. Los recursos públicos que debían ser administrados de forma transparente y eficiente fueron en realidad mal utilizados bajo los intereses económicos de ciertos funcionarios, tal como consta incluso en las veedurías efectuadas sobre este tema, porque estamos hablando con respaldo de una veeduría que se realizó bajo el esquema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cito manera de ejemplos de cómo se administraban mal los recursos en, por ejemplo, contratos de camionetas, viáticos, contratos de la Regional y el Litoral 8 para las personas contratadas o censistas o supervisores de censistas, todo lo que tiene que ver con el mal uso de los fondos rotativos de parte de responsables, todo lo que afectó la calidad de los resultados del censo porque terminaban afectados los tiempos, seguridad, capacitación y supervisión de los empadronadores. Por ende, el mal manejo o manejo irregular de los recursos públicos afectó la calidad de los resultados del censo. Para visualizar mejor este tema, sí me he permitido esquematizarlo mejor presentando un cuadro, resumen, del gasto de fondos rotativos de 3 meses de traslado por diferentes medios. Esto consta en los anexos 7 y 8 de lo enviado o solicitado al INEC bajo el esquema de informe de la veeduría ciudadana a la gestión operativa, administrativa y financiera del proceso Censo Ecuador 2022 que direccionó la Coordinación Zonal 8 del INEC al Consejo de Participación Ciudadana. Se refiere a la rendición del fondo y los responsables en Manabí es el señor Fernando Chávez y de Guaya la economista Mayra Chalén. Provincia Manabí, concepto de transporte, lancha, ACM, las guías. En el mes de octubre, 0 para dichas variables. En el mes de noviembre, lanchas, 2.900. En el mes de diciembre, $100. En el mes de el concepto de transporte de acémilas, por acémilas. En noviembre,
$16.417 y en el mes de diciembre $583. Guías para la provincia de Manabí igualmente, $17.000 en noviembre, en diciembre $567. Vamos con Guaya. Por envío de materiales en el mes de octubre, $60. En el mes de noviembre 200, en el mes de diciembre 200. Por lancha en Guaya, $14.000 en el mes de noviembre y $940 en el mes de diciembre. Acémila, 0 para octubre, en el mes de noviembre 950, en el mes de diciembre $50. Guías, en el mes de octubre 0, en el mes de noviembre $2.850. Imagínense los conceptos acémila y lanchas para esas dos provincias. $16.417 en el mes de noviembre, por puntualizar solamente un tema de un rubro. Estos datos corresponden a un simple y sencillo cuadro de Excel que se le hizo llegar de parte del INEC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual no tuvo el soporte adecuado. Simplemente fue un cuadro de Excel. Nunca se presentaron los soportes de factura o siquiera notas de venta, simplemente un cuadro sencillo de Excel. Es decir, que no se podía medir lo presupuestado con lo efectivamente realizado o ejecutado. Y no fue realizado entonces de forma transparente y peor eficiente. Lo mismo ocurrió con el tema de gastos de transporte en vehículos 4x4, incluido el chofer. Cabe la pena citar que los recursos públicos, al ser solicitados por una institución como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deben de guardar los principios de transparencia, eficiencia en su correcta administración, todo lo cual demostró que al no estar diligenciado de esta manera, afectaron la calidad de los resultados, no tanto de la veeduría, sino del mismo Censo Ecuador 2020. Me permito trasladar a esta mesa ciudadana, distinguidos asambleístas, las siguientes reflexiones o inquietudes, porque se han hecho muchas comparecencias anteriores, incluso las veedurías que les mencionaba, y estas inquietudes nacen de esta comparecencia actual y se deben de trasladar hacia los funcionarios responsables del manejo del censo, es decir, las personas que trabajaron como responsables en el INE. Primero, ¿cómo va el avance de las denuncias contra el señor Fernando Chávez, responsable de fondos rotativos en Manabí, y la señora María Chalén, o Mayra Chalén, responsable de los fondos rotativos de la provincia del Guaya, y el señor responsable administrativo, José Luis Andrade, de igual de esta provincia de Guaya? Recordándoles que la omisión por denuncia es un delito de corrupción. Segundo, ¿por qué se permitió que la sede de Rocafuerte de Manaví, como decía nuestro compañero, el ingeniero Byron, sea utilizada como sede política y su coordinadora de sede, Ana Cristina Macías Pozo, candidata política, según denuncias en informe de veeduría ciudadana que direcciona la Coordinación Zonal 8 del INE? ¿Qué ha hecho sobre ese tema? Lo otro, ¿por qué los fondos rotativos fueron depositados en cuentas personales de funcionarios contratados sin soporte de control, como le manifestaba en esta locución, según lo indica incluso el informe de veeduría? ¿Por qué se permitió que sea el personal del INE llene las vacantes a dedo, como es el caso de la señora Mayra Chalén, que según moradores de su sector, vive por la Cristo del Consuelo, donde yo vivo, donde ella vivía, cobraba la cantidad de $50 por ingresar a laborar como censista, según se supo por versiones de moradores, que puede ser contratado. Al considerar que el censo manejaría recursos públicos, ¿por qué se contrató al señor Freddy Gutiérrez, nombre y apellido, para que elabore en la parte pertinente al diligenciamiento de estos recursos financieros, habida cuenta de que esta persona fue separada del INEC